Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando acerca de la relación inseparable que existe entre el Padre mencionado en el Antiguo Testamento y Jesús de Nazaret mencionado en el Nuevo Testamento, porque como saben bien existen muchas doctrinas hoy en día que te enseñan, te explican que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, dividen la Biblia en dos partes y entonces sacan una doctrina totalmente nueva basándose en los escritos de Pablo. Pero lo cierto es que existe un vínculo, una conexión directa entre varios pasajes de la Biblia donde se vinculan el uno con el otro, aunque la gente no lo quiere ver así. También dividen la Biblia porque dicen que el antiguo Dios del Antiguo Testamento es un Dios sangriento, es un Dios bipolar, es un Dios que está obsesionado con la sangre, y entienden que ahora Jesús vino a cambiar todo aquello que enseñaba el Padre en el Antiguo Testamento. O sea, una total confusión de la doctrina suprema, que es lo que enseña la Biblia. Ojo que luego hay otra vertiente de los fans de Zecharia Sitchin, de David Icke y todas estas nuevas corrientes acerca de los buscadores de la verdad que explican que Jehová es Enlil. De eso también voy a hablar un poco hoy, pero vamos primero a la relación que tiene Jesús, que conecta directamente con Yahweh, con Yahvé, con Jehová. Está mal dicho. Yo esa palabra, llamar a Dios con ese nombre, no me gusta porque fonéticamente no es su nombre correcto. Por lo tanto, yo nunca jamás lo utilizo. Si es verdad que hay gente que dice que este sonido emula la conexión con un tipo de sonido que puedes invocar a algo extraño. Yo la verdad es que si la Biblia no lo pone en el sentido de que no pone Jehová, entonces es algo que yo no voy a estar mencionando. Por eso me gusta decirle Yahweh o Yud Hei Bad Hei, o sencillamente yo soy el que soy, porque así es como lo menciona y lo describe la Biblia, y así es como el Mesías Jesús de Nazaret se autoproclama cuando le preguntan ¿tú quién eres? Fue así cuando fueron a apresarle, a arrestarle, preguntaron, entraron al sitio donde él estaba junto con algunos apóstoles y dijeron ¿quién es Jesús? Él se levantó y dijo yo soy. Entonces estos alguaciles, estos soldados romanos cayeron hacia atrás debido al poder que conlleva que de los labios de Jesús él mismo diga yo soy. Ok, entonces existe un versículo, Deuteronomio 6, 4 al 5, que dice así: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el famoso pasaje que se denomina el Shema, porque así es como empieza el versículo. Shema Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Bien, Yahvé o Yud Hei Bad Hei significa yo soy el que soy. Es una mención universal para describir su esencia autoexistente. Pero Jesús de Nazaret dijo de sí mismo lo siguiente en varios pasajes y en diferentes evangelios vistos desde otros ángulos y otras perspectivas. Dijo de sí mismo: yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy, yo soy. Por ende, amigos, indudablemente no hace falta mayor interpretación para entender la doctrina suprema, o mejor dicho, entender aquello que puede llamarse sana doctrina, que tiene que ver con una relación, conexión intrínseca entre lo viejo y lo antiguo, entre la Torá y todo lo que explicaron los apóstoles en el Evangelio. De hecho, cuando él muere en el madero, se escribe un cartel que dice Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La primera letra de cada una de estas palabras conforman el nombre de yo soy el que soy, donde los judíos le dijeron a Poncio Pilatos que no escribiera la frase así, y Poncio Pilatos dijo: lo que he escrito, he escrito. Así que por lo tanto, amigos, no entiendo a las personas que crean doctrinas basándose en versículos de Pablo, elevando a Pablo por encima de las palabras del mismo Mesías, por encima de las palabras del mismo Dios en el Sinaí. Por encima de todo eso anteponen a Pablo. ¡Qué
fue un apóstol escogido a la postre para explicar cosas complicadas tal como lo define Pedro, quien se refiere a Pablo, el cual enseñaba cosas difíciles de entender. Y tiene razón, porque las cartas de Pablo son difíciles de comprender si tú no estás alineado con la doctrina suprema que el Mesías enseñó. Si tú no estás alineado con la esencia misma de Jesús de Nazaret, si no entiendes quién es Él en sí mismo, qué vino a representar aquí en la tierra, si no entiendes nada de eso, entonces tienes un grave problema, porque es lo más importante. Y además de todo esto, es importante comprender que la propia Biblia enseña de principio a fin, en todo su conjunto, los mismos versos, las mismas enseñanzas, ya sea en el Antiguo o ya sea en el Nuevo. Por ejemplo, cuando menciona a Israel en el Antiguo Testamento, dice lo mismo en el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Y te lo voy a demostrar. Mira, vete a tu Biblia y abre en el versículo Deuteronomio 33:33, dice lo siguiente: en verdad Él ama al pueblo, todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Si tú te vas al Nuevo Testamento, a Efesios 1:1, ves que Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, así se refiere a los oyentes de Éfeso como los santos. Así también en Deuteronomio se refiere como los santos, porque se está refiriendo al mismo pueblo bajo la misma doctrina. También la Biblia determina que es pueblo escogido, ya sea la iglesia como Israel. Dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y dice Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Como escogidos de Dios, es decir, que la iglesia, como le llaman ahora actualmente algunas doctrinas, es mencionada en el Nuevo Testamento igual que en el Antiguo Testamento se refería a Israel, porque la iglesia siempre ha sido Israel e Israel siempre ha sido la iglesia, y siempre se les llamó ovejas a Israel y a la iglesia. Dice Ezequiel 34:6, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto, mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra. Y dice Lucas 12:32, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y también dice Primera de Pedro 5:2, pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Es decir, hay un rebaño, hay unas ovejas, hay una iglesia, hay un Israel, y todos son lo mismo. Y a todos se les enseña lo mismo, porque todos dependen de la misma savia, el mismo néctar que se alimenta el tronco y las ramas. También vemos una conexión en Éxodo 19:5, donde dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Así también lo menciona en Primera de Pedro 2:9, que dice así, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, como puedes ver, lo de pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, también está explicado en la Biblia de manera cohesiva para que en el Antiguo y en el Nuevo signifique lo mismo, porque le están hablando al mismo grupo de personas. Inclusive la metáfora de esposa, la iglesia es una esposa, se utiliza en el Antiguo Testamento, y en Oseas 2:19 dice así, te desposaré conmigo para siempre, si te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Y dice Apocalipsis 21:9, dice así, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Así que, como pueden ver, compañeros, existe una conexión directa entre los versículos del Antiguo Testamento como en los versículos del Nuevo Testamento, que conectan al mismo pueblo, a la misma gente, la misma doctrina y las mismas enseñanzas en ambas
épocas. Por lo tanto, no entiendo a las doctrinas actuales, a las iglesias, pastores, predicadores que están dividiendo la Biblia y enseñando lo que Pablo dijo, malinterpretando a Pablo y mostrando una nueva doctrina, anulando todo aquello que se enseñó en el pasado. Y he arrancado este vídeo con el pasaje del Shema Israel. Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahvé uno es, porque es uno mismo, es uno solo. Y aquellos, los de la corriente de Zacarías Sitchin, de todas estas nuevas corrientes de buscadores de la verdad, ufólogos, exploradores del espacio, alienígenas, amantes de todas esas cosas, te vienen a decir que Jehová es un extraterrestre que llegó a la tierra para oler sangre, para matarlos a todos. Y eso está brutalmente mal, porque mira, si tú no entiendes el Génesis, si no arrancas bien con el Génesis, no vas a entender los libros del Éxodo, del Deuteronomio, del Levítico y en adelante hasta Josué y David, porque hay una guerra entre simientes. Cuando Yahweh manda a matar a tribus enteras, se está refiriendo a una batalla de simientes, de estirpes, porque en el Génesis te detalla que existen dos vertientes, dos raíces, dos linajes que van a estar enfrentados, y él promete que ya no va a utilizar el agua para destruir a esta estirpe, sino que a mano de espada, desenvainando el arma, acabará con esta estirpe, porque era una guerra. Con lo cual quiere decir que si tú no entiendes Génesis, si no entendiste la actividad del huerto, no vas a entender jamás lo que pasó después. No vas a entender por qué Moisés mató al egipcio cuando él mismo dijo luego no matarás, que eran mandamientos para con tu prójimo. Sin embargo, mató al egipcio, porque quiere decir que no era su prójimo, porque era otra especie. Imagínate que hoy en día de pronto descubrimos que existe otra especie que se alimenta de nosotros mismos, que no tiene nada que ver con la especie humana, sino que es contraria, antagónica a nosotros y nos quiere destruir, nos quiere dañar. Estoy completamente seguro que todos nos uniremos para destruir a esa estirpe. De hecho, existe en la actualidad, pero vive oculta tras el telón y tras el velo del escenario. Y esta misma guerra se desatará al final de los tiempos. Pero en el Antiguo Testamento tienes que entender que esta guerra se efectuó y se llevó a cabo a mano de espada, a mano de sangre, y todo el derramamiento de cuerpos de sangre tiene que ver con esta guerra de otro linaje. Y por eso el ataque hacia el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento es un ataque directo contra la divinidad del mismo Mesías, porque utilizan la excusa esta para dividir y decir que Jesús era otro Dios, era un Dios de amor y no tiene nada que ver con el del Antiguo. Sin embargo, el Apocalipsis es mucho más sangriento que el Antiguo Testamento, y el Apocalipsis se llevará a cabo de la mano y comandado por el jinete del caballo blanco. Y lo que te quiero decir es que si no hubieran sucedido estas guerras mesiánicas de la antigüedad, el Mesías no hubiera llegado a nacer. Ni tú ni yo hoy podríamos estar hablando de la luz que vino al mundo y de que efectivamente hay salvación en la Torá y hay salvación en el Evangelio, porque ambos se alimentan del mismo néctar, de la misma raíz y de la misma savia.